A continuación, vamos a trabajar medidas de posición para datos no agrupados en intervalos. ¿Qué nos dice la pregunta? Un dentista de Concepción realiza el siguiente estudio al azar. Número de caries de 100 pacientes infantiles que asisten a su consulta médica, de los cuales obtiene la siguiente tabla de frecuencias. Por lo tanto, acá tenemos nuestra variable en estudio, que es el número de caries, y los datos que corresponden a esta variable en estudio. 0 caries, 1 carie, hasta 4 caries. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué cantidad de caries representa el 25% de los datos e interpretar el resultado? ¿Qué nos están preguntando acá? ¿Por el percentil 25 o el cuartil 1? ¿Qué significa esto? Que ordenando los datos de menor a mayor, en este segmento se agrupan los datos que corresponden al 25% de los datos. Por lo tanto, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué cantidad de caries representa el 25% de los datos? O sea, los datos que se encuentran ubicados en este segmento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que anotar es la fórmula para determinar medidas de posición para datos no agrupados en intervalo. K por n más 1 dividido 100. K dividido 100 en el fondo nos están diciendo que corresponde en este caso el 25%. Es decir, K 25 es dividido 100. Luego n, que es el tamaño de la muestra, corresponde a 100. Y resolviendo esta división, el valor que se obtiene es 25,25. Corresponde a un número decimal. ¿Qué significa ese 25,25? En la posición donde se encuentra ubicado el percentil 25. Para ello tenemos que interpolar. Tenemos el dato y tenemos la posición. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar esta fila. Tenemos el percentil 25 y el percentil 25 se encuentra ubicada en esta posición, en el 25,25. Luego, para obtener este valor, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el entero anterior a 25,25? Corresponde a 25. Y luego, para obtener este valor, ¿cuál es el entero posterior a 25,25? Es 26. Luego, para poder obtener estos datos, hay que recurrir a la frecuencia absoluta acumulada de la tabla. Hay que ubicar el 25. ¿Dónde está el 25? Acá observamos que lo encontramos explícitamente, 25. Por lo tanto, el dato que le corresponde es el 0. Para el valor 26 se encuentra ubicado en la celda del 45, porque aquí se admiten valores a partir del 25,1 hasta el 45. Por lo tanto, el 26 se encuentra en esta celda. Y el dato que le corresponde es el dato 1. A continuación, armamos nuestra proporción. Tenemos nuestra primera fracción. En el numerador, ¿cómo partimos? Percentil 25 menos 0 y en el denominador 25,25 menos 25 es igual, la segunda fracción, numerador 1 menos 0 para el dato y en el denominador, en forma paralela, para la posición 26 menos 25. Luego hay que resolver esta ecuación de primer grado. Percentil 25 menos 0 se mantiene. 25,25 menos 25 nos da 0,25. 1 menos 0, 1. 26 menos 25 nos da 1. 1 dividido 1, 1. Por lo tanto, 0,25 por 1 nos da 0,25. Y percentil 25 menos 0 se mantiene. Acá hay que despejar el percentil 25. Todo lo que está restando a un lado de la igualdad pasa sumando por la propiedad del inverso aditivo. ¿Qué nos queda al final? Percentil 25 es igual a 0,25 y la unidad de medida son los datos, en este caso caries. ¿Cuál es la interpretación? Que el 25% de los pacientes presentan como máximo, y acá usted tiene que tomar para este caso, para las medidas de posición, el número entero, y el entero es 0. Entonces, como máximo 0 caries. Acá, el 25% de los pacientes entonces presentan como máximo, o sea, como tope, 0 caries. Ahora bien, si nosotros analizamos nuestra tabla de frecuencia para datos no agrupados en intervalo y nos vamos a la última columna donde tenemos la frecuencia relativa acumulada, porcentual acumulada significa que yo voy acumulando los datos, ¿cierto? Si observamos el 25% que lo tenemos acá, le corresponde el dato 0, lo que coincide con lo que nosotros habíamos trabajado en nuestro problema. Para la siguiente pregunta de ¿qué cantidad de caries representa el 45% de los datos e interpretar el valor obtenido? ¿Qué nos están preguntando acá por el percentil 45?
¿Qué nos está indicando esto? Que a partir del dato menor hasta el dato mayor, el segmento que se toma es este segmento. Los datos que están agrupados en este segmento corresponden al 45% de los datos. Entonces, ¿qué cantidad de caries representa este 45 como máximo o como tope? Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos nuestra fórmula para determinar las medidas de posición para datos no agrupados en intervalo. 45%, ¿cómo lo denotamos acá? K, 45 dividido 100. Y N sabemos que es el tamaño de la muestra, 100. Entonces, dividimos esta expresión numérica y nos da 45,45. Nuevamente caemos en el segundo caso, donde el valor que obtenemos es un número decimal. ¿Qué significa ese 45,45? Que el percentil 45 se encuentra ubicada en esa posición. Entonces, para eso tenemos que recurrir a la tabla, específicamente a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, armamos nuestra tabla. Columna 1, dato, la siguiente columna, posición. Siempre usted tiene que partir con esta fila. Percentil 45 se encuentra ubicada en esta posición, 45,45. ¿Cómo obtengo este valor? Usted se hace la pregunta. ¿Cuál es el entero anterior a 45,45? Es 45. ¿Cuál es el entero posterior a 45,45? Es 46. Ahora bien, para esta posición 45 tenemos que ubicarla acá, en la frecuencia absoluta acumulada. Acá el 45 aparece explícitamente y el dato que le corresponde es el dato 1. Para el valor 46, ¿dónde está ubicado? Acá, en esta celda del 80, porque 80 admite los valores a partir del 45,1 hasta el 80. Por lo tanto, el 46, se encuentra ubicada en esta celda. Y el dato que le corresponde es el dato 2. Ahora bien, armamos nuestra ecuación de primer grado. Primero, trabajamos una primera fracción. En el numerador, ¿cómo se trabaja? Percentil 45 menos 1. Y en forma paralela, acá en la posición, 45,45 menos 45 en el denominador. Es igual, la segunda fracción, numerador, 2 menos 1 para el dato, y en el denominador, para la posición, 46 menos 45. Luego, ahora hay que resolver esta ecuación de primer grado, y el valor que se obtiene es percentil 45 es igual a 1,45 caries. ¿Cuál es la interpretación? Que el 45% de los pacientes presentan como máximo, acá como tope, una carie. Usted tiene que tomar el entero que aparece acá, en el valor que usted obtuvo para el percentil 45. Si nosotros analizamos nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados en intervalos y nos vamos nuevamente a la última columna, que es la frecuencia relativa acumulada porcentual, ubicamos el 45% acumulado. Y ese 45% acumulado le corresponde el dato 1, que coincide con el dato que nosotros anotamos en nuestra interpretación, como máximo una carie. Ahora bien, para la pregunta C, ¿qué cantidad de caries representa el 80% de los datos? Interpretar resultado. ¿Qué nos están preguntando acá? Por el percentil 80. Nuevamente, ¿qué significa? Ordenando los datos de menor a mayor, este segmento que aparece acá, están todos los datos agrupados que corresponden al 80% de los datos. Ya como máximo, como tope, hasta acá. O sea, a partir del dato menor y como tope hasta acá. Luego, anotamos nuestra fórmula que nos dice el 80%. K, 80% dividido 100. Por ciento significa que es 100. 80 dividido 100. N, que es el tamaño de la muestra 100, dividimos estos valores y nos da 80,8. Nuevamente caemos al segundo caso, donde el valor que obtenemos es un número decimal. ¿Y qué significa ese 80,8? Es la posición donde se encuentra ubicado el percentil 80. Para eso recurrimos a nuestra tabla y nos tenemos que fijar en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tenemos la primera columna datos, segunda columna posición. Partimos primero con esta fila. Percentil 80 está ubicada en esta posición, 80,8. ¿Cómo obtengo este valor? Usted se hace la pregunta. ¿Cuál es el entero anterior a 80,8? Es 80. Y para obtener este valor, ¿cuál es el entero posterior a 80,8? 81.
Ahora, para esta posición 80 tenemos que ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Acá el 80 lo tenemos explícitamente, por lo tanto el dato que le corresponde es el dato 2. El 81, ¿dónde se encuentra ubicado? Acá, en la celda del 95, porque aquí se admiten valores a partir del 80,1 hasta el 95. Por lo tanto, el 81 está en esta celda. Y el dato que le corresponde es el dato 3. Ahora, ¿qué armamos? Armamos nuestra ecuación de primer grado. Primera fracción, numerador, percentil 80 menos 2, y en el denominador 80,8 menos 80. Es igual. Segunda fracción, numerador, 3 menos 2, y el denominador 81 menos 8. Resolvemos esta ecuación de primer grado y obtenemos que el percentil 80 es igual a 2,8 caries. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Que el 80% de los pacientes presentan como máximo 2 caries. Usted toma el entero que aparece acá, 2 caries. Entonces, si nosotros analizamos en forma paralela con nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados en intervalos, y nuevamente nos vamos a la última columna que corresponde a qué cosa, a la frecuencia absoluta acumulada porcentual, y ubicamos el 80%, acá tenemos el 80% acumulado. ¿Qué dato le corresponde? Es el dato 2, es decir, 2 caries. Y para la última pregunta D, ¿qué cantidad de caries representa el 95% de los datos? Interpretar el resultado. Si nosotros observamos, el 95% corresponde al percentil 95. ¿Qué significa? Que ordenando los datos de menor a mayor, este segmento que observamos acá corresponde a todos los datos que están agrupados, ¿ya? Y es decir, que corresponden al 95% de los datos. A partir del dato menor hasta como máximo este dato que aparece acá. Entonces me están preguntando qué cantidad de caries representa este 95% del segmento. Entonces anotamos la fórmula para datos no agrupados en intervalos para poder determinar la medida de posición, que en este caso corresponde al 95%. Entonces K es igual a 95 y por ciento acá tenemos el 100 y n vale 100 más 1. La división de estos valores es igual a 95,95. Nuevamente caemos en el segundo caso, que el valor que obtenemos es un número decimal, por lo tanto tenemos que interpolar. Para ello tenemos que recurrir a esta tabla de frecuencia y específicamente trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos en la primera columna el dato, en la segunda columna la posición. Trabajar en esta fila. El percentil 95 se encuentra ubicada en esta posición, 95,95. Ahora, ¿cómo obtengo este valor? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el entero anterior a 95,95? Es 95. ¿Cuál es el entero posterior a 95,95? Es 96. Ahora, esta posición 95 la tenemos que ubicar acá en nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está? Acá la tenemos explícitamente. 95 le corresponde el dato 3. Para el valor 96, ¿dónde se encuentra ubicada? En esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda admite valores a partir del 95,1 hasta el 100. Y el 96 está dentro de esta celda. El dato que le corresponde es el dato 4. Ahora, ¿qué hacemos? Elaboramos nuestra ecuación de primer grado a partir de fracciones. Primera fracción, numerador, percentil 95 menos 30. Denominador, en forma paralela, 95,95 menos 95. Es igual. Segunda fracción, numerador, 4 menos 3. Denominador, 96 menos 95. El resultado que se obtiene del percentil 95 es 3,95 caries. ¿Cuál es la interpretación? Que el 95% de los pacientes presentan como máximo, y acá anotamos el entero que nos dio, como máximo 3 caries. Si nosotros analizamos nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados en intervalos y nos vamos nuevamente a la última columna que corresponde a la frecuencia relativa acumulada porcentual y ubicamos el 95%. ¿Dónde tenemos el 95%? Acá. Y el dato que le corresponde es el dato 3, que corresponde el 95% de los pacientes presentan como máximo 3 caries. Entonces, una metodología lo comprobamos con otra metodología y coincidimos en nuestra respuesta.